Saludos a todos ustedes de parte del director del Ministerio Reformado Jesús Vive, Jorge Nautz. En esta ocasión vamos a estar repasando un tema muy importante y que ha abierto muchas polémicas, sobre todo en los últimos años, respecto a un tema que se ha tergiversado últimamente en el círculo cristiano, más aún en círculos como el neopentecostalismo. Y todo esto en el marco de cuando uno, como creyente fundamentado en las escrituras, denuncia las múltiples falacias y falsas doctrinas de los falsos maestros que han dañado el testimonio del Evangelio, a lo cual congregantes que siguen de manera incluso fanática a estos falsos maestros llegan a presentar una defensa injustificada citando frases como: tienes que respetar el púlpito ajeno, no juzgues al ungido de Dios, quien te mandó juzgar, mejor ve a orar, el Señor nos envió a ganar almas, no a juzgar, todos daremos cuentas a Dios, pero nosotros debemos orar y evangelizar, entre otras frases más. Por eso me he tomado el atrevimiento de poder ampliar un poquito más este tema de qué es en verdad lo que nos dice la palabra de Dios acerca de dos cosas que la Biblia nos muestra con suma claridad: el juzgar y el no juzgar, cómo debemos juzgar y a la vez cómo no debemos juzgar. Y con eso es que vamos a comenzar aquí en el Ministerio Reformado Jesús Vive. Bien, como primer punto acerca de no juzgar, encontramos el no pasar sentencia. Como también un segundo punto que encontramos en la tabla que les mostramos previamente, nos indica que una manera de no juzgar es condenando. Mateo 7:1 dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mientras que Lucas capítulo 6 versículo 37 nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿A qué se refieren los evangelistas con estos dos pasajes? A que precisamente, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos está haciendo una clara exhortación de no llegar a tomarnos esa atribución que solo le pertenece a Dios en el tema de sentenciar a alguien,
por diferentes motivos. Cuando por ejemplo vemos a un hermano dentro de la iglesia y llega a caer en cierto pecado o está tomando malas decisiones, ya sea en cuanto a su matrimonio, eh, sus finanzas o su manera de eh, dirigirse ante los demás, también en la manera en que participa en el mismo culto dentro de la iglesia cada domingo, y no solo el culto sino en los diferentes eventos que se llevan a cabo por toda una iglesia local. A esto eh, le puedo sumar que cuando alguien está en una situación difícil, muchas veces llegamos a juzgar a una persona de manera injustificada, creyendo algo completamente diferente sin conocer lo que en verdad esa persona está atravesando. Y en lugar de exhortarlo, lo que hacemos es ya cuestionarlo de una manera dura e incluso llegar a condenarlo. O también se presenta el caso en que cuando eh, se llegan a hacer ciertos debates de temas como por ejemplo la salvación, como por ejemplo la cena del Señor, o, o de ver quién tiene la razón en cuanto que esta denominación es mejor que esta otra. También se encuentra este caso en el cual llegamos a juzgar a esa persona e incluso condenarla, sentenciarla al infierno, cuando eso no es algo que nos compete ni nos corresponde en ninguna manera. Igualmente con el caso suscitado anteriormente, en el cual una persona que anda en malos pasos, en vez de exhortarla, ya la estamos mandando al infierno, cuando pues eso no nos compete, porque justamente en Judas 1:9 el arcángel Miguel le dice a Satanás que Dios te reprenda. Y muchas veces, y sobre todo en ciertas denominaciones modernas, se llega a decir: yo reprendo toda obra del diablo y esto y lo otro, cuando pues eso no nos corresponde, eso es solo de Dios. Continuando con la lista, podemos proseguir con lo que dice el tercer punto, hablando falso testimonio, Santiago 4:11, el cual nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es claro lo que nos dice aquí. Cuando se juzga arbitrariamente a una persona en murmurar. ¿Qué quiere decir murmurar? Murmurar viene del concepto griego en el cual podemos encontrarlo como catalaleite, que está formado de la preposición cata, es decir, contra, y el verbo laleo, hablar, hablar en contra. Eso es lo que significa murmurar. Ahora, ¿a qué se refiere esto? A estar justamente hablando en contra de una persona injustificadamente. Pero ¿por qué Santiago menciona aquí la ley? Cuando Santiago se referencia a la ley, es decir, que si una persona habla injustificadamente de otra sin conocer por qué esa persona está sufriendo en ciertos aspectos de la vida, como lo mencioné en los dos anteriores puntos, una situación difícil en su matrimonio, en su vida laboral, en su vida espiritual misma también,
Y nosotros llegamos y en vez de exhortar a esa persona, en vez de darle algún tipo de ayuda, brindarle alguna asesoría desde la palabra de Dios, lo que hacemos es hablar falso testimonio. Y ahí es donde viene el chisme y otras cosas más. Y ya ese punto lo ampliaré más adelante. ¿Qué quiere decir aquí entonces Santiago? Que los que murmuran los unos de los otros están juzgando a la ley. Están murmurando contra la ley. Es decir, que están desobedeciendo los mandamientos de Dios. Están murmurando contra Dios prácticamente. Porque ese es el punto. Están hablando contra personas que tal vez para nosotros no, pero para Dios son personas salvas, nacidas de nuevo. Así que contra Él también se estaría murmurando. Y por eso el peligro de estar emitiendo un falso testimonio cuando no conocemos el marco, el contexto de lo que sufre eh, esa persona con la cual eh, vemos que está atravesando una situación difícil en diferentes aspectos de la vida. Bien, el cuarto punto nos indica lo siguiente: profiriendo chismes o emitiendo o profiriendo calumnias. Proverbios 10:18, el cual nos indica lo siguiente: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Aquí la palabra necio es muy importante porque justamente la necedad es como una rebeldía, ¿no? Como una resistencia a obedecer a Dios. Y cuando esa necedad nos invade, somos ciegos, somos sordos incluso para llegar a recibir un consejo, una exhortación. Y justamente cuando se presentan casos como los que he mencionado en los anteriores puntos, nosotros, cuando vemos a una persona dentro de nuestra iglesia, en el hogar o incluso en el barrio donde vivimos, llegamos a ser así, en vez de conocer cuál es el sufrimiento de esa persona en particular que está en una situación de crisis en diferentes aspectos de la vida. Lo que hacemos es aumentar el sufrimiento de esa persona. ¿De qué manera? Profiriendo eh, falsas historias o eh, descalificando a esa persona a través de los chismes, de las calumnias, o para hacer quedar mal a alguien. Lo que hacemos es emitir una serie de eh, difamaciones para dañar la reputación de alguien en específico. Y es algo que acostumbramos a hacer. De hecho, Jesús en Mateo 15 le dice a los fariseos que todo lo que contamina no es lo que entra por la boca del hombre, sino más bien lo que sale de la boca del hombre. Los chismes, las calumnias, las mentiras, las disensiones, todo eso sale de nuestro negro, de nuestro perverso corazón que necesita ser regenerado. Y justamente de ahí vienen las malas palabras, el chisme y todo este tipo de cosas con las cuales podemos dañar a otra persona. Y de hecho eso lo podemos unir con lo que dice Proverbios 18, que nuestra boca tiene poder, no en el sentido de como círculos cristianos modernos dicen que poder para hacer milagros y prodigios y prácticamente magia, no se refiere a que tenemos poder en el sentido de que nuestras palabras, no nuestra boca sino las palabras, tienen poder en el sentido de las consecuencias que genera
no habla de un poder místico, sino de las palabras que se generan cuando decimos algo sobre una situación particular o sobre alguien en específico. Es decir, que si nosotros vemos que una persona está en X situación o Y situación crítica, en vez de apoyar a esa persona, lo que hacemos es eh, o hablar palabras de bien, ¿cierto? Que es lo que dice Proverbios 18, que nuestras palabras eh, tienen poder o para el bien o para el mal. Y cuando se refiere a que tenemos palabras para muerte, para vida o muerte, en este, cuando habla de que hay poder en nuestras palabras para la muerte, se refiere que podemos herir a una persona, que podemos dañar la reputación de una persona cuando juzgamos de manera injustificada, cuando juzgamos de manera apresurada a alguien. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, Proverbios 18 dice algo muy particular. Y es que el que propaga calumnia es mentiroso, es necio, ¿no? Es una persona que se resiste a obedecer a Dios, es una persona que no tiene eh, el amor de Cristo en su vida y que incluso puede ser un verdadero creyente, pero que está con algo a, a perfeccionar, ¿no? Como que algo necesita mejorar esa persona y por supuesto un debido arrepentimiento, un, una, una debida eh, transformación en esa área de la vida de esa persona. Entonces hay que tener en cuenta y no calumniar, porque eso significa necedad. Eso prácticamente que nos está diciendo que somos impíos, porque los impíos son necios y los necios eh, son aborrecibles a los ojos de Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. El quinto punto nos dice desacatar el orden de Mateo 18. ¿Y qué dice Mateo 18? De los versículos 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a toda la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, que si una iglesia local toma cartas disciplinarias, es decir, toma acciones disciplinarias, ¿no? Toma cartas en el asunto, por decir la frase más completamente, pero lo hace de una manera indebida y en vez de aplicar el conducto regular que nos indica nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro Señor Jesucristo quien eh, está hablando aquí. Entonces, si la iglesia local no aplica este conductor regular y lo que hace es expulsar a una persona de una manera injustificada, sin escuchársele, sin exhortársele, o algún hermano se toma el atrevimiento sin la supervisión de su pastor de sacar a alguien de una iglesia,
estamos alterando el orden de Mateo 18. Entonces hay que tener muy en cuenta lo que dice aquí. Eso no lo dice eh, uno de los apóstoles, o no lo dice nuestro Señor Jesucristo. Aunque por supuesto los apóstoles aplicaron perfectamente esto, si no, eh, lean Hechos 5 cuando Pedro eh, aplicó esto a Ananías y Zafira, o a Pablo mismo en 1 Corintios 5 también. Entonces aquí lo que nos indica la palabra de Dios es que hay que ser cuidadosos a la hora de poner en práctica Mateo 18 y no tomar decisiones a la ligera en sacar a un hermano así como así. Hay que hacer un debido conductor regular para poder escuchar a esa persona, ya sea que eh, esa persona esté causando alguna división o esté generando problemas dentro de la iglesia. Hay que seguir el conducto regular indicado en las escrituras. Bien, y el sexto y último punto de cómo no juzgar nos lleva a lo siguiente: juzgar por las apariencias. Y esto es muy importante. Dice aquí en Juan 7:24, el versículo que nos indica la tabla: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, que yo no puedo juzgar a una persona, ya sea por temas como su nacionalidad, su raza, su manera de vestir, su manera de peinarse, o si lleva corbata o si no lleva corbata. En mi caso particular estuve por algún tiempo en una iglesia fundamentalista, eh, de una doctrina normativa, ¿no? En cuanto a las normas, muy, muy exigente en cuanto al legalismo. Aunque ellos negaban ser legalistas, en verdad en la práctica sí lo eran. Y esto sucede mucho con las iglesias de esa mentalidad retrógrada y a la vez legalista. Retrógrada no estoy diciendo que sean iglesias, o que yo esté propiciando, ¿no? Que esté criticando esas doctrinas en el sentido que esté propiciando libertinaje. En absoluto no es así. A lo que me refiero es que esas personas o esas iglesias en particular juzgan muy severamente a una mujer la cual eh, lleva pantalón, o incluso exigen dentro de sus normas de vestuario que el hombre tenga corbata. Haciendo un paréntesis, eh, si usted es una de las personas que cree que eh, los varones debemos ir vestidos con corbata, yo le diría que investigara un poquito más la proveniencia de esa prenda de vestir y qué significado tiene. Cierro paréntesis. Entonces, si tomara en cuenta eso, yo creo que eliminarían esa regla para siempre. Retomando el tema, no podemos andar juzgando por ese tipo de cosas. Prácticamente que eh, en la iglesia donde yo estuve me exigían ir en corbata. No lo hacía en ese momento porque no tenía en ese momento corbatas eh, que me facilitaran vestirme adecuadamente. Aunque trataba ahí, por supuesto, de una manera respetable, claro que sí. Pero eh, alguien de esa iglesia me comentaba que si yo no usaba corbata, no podía participar de pasar al altar y hacer una oración en voz alta, en compartir el momento de orar
con toda la congregación, solo porque no llevaba eh, adecuadamente la corbata. Entonces yo me pregunté dentro de sí mismo, ¿esto será una iglesia o el club de la corbata? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, esas mismas iglesias son las que sacan ese famoso pasaje de Deuteronomio, el cual dice que la mujer no se vista con prendas de hombre y viceversa, que lo que en síntesis dice este pasaje. Pero hay que tener en cuenta a qué se refiere el pasaje y en qué contexto histórico, en tiempo cronos, ¿no? Es decir, en qué momento de la historia, en qué tiempo se escribió este pasaje y era un mandato para en ese entonces y que por supuesto se aplica hoy porque eh, no podemos imaginar a un hombre yendo a una iglesia vestido como una mujer, por supuesto, eh, con, sostén o con falda, o por supuesto que es inaudito, más allá de toda esa locura que ha habido hoy del tema de género, todo eso de la ideología de género, pero ya es otro tema que no se tocará aquí. Y ese pasaje es muy mal citado de parte de estas iglesias legalistas para prohibir el pantalón en la mujer. Hay pantalones que lucen muy elegantes y que son muy discretos para una mujer. Entonces, por lo tanto, pues el pasaje no se refiere a un pantalón como tal, ni se refiere a que las mujeres deban vestir falda como tal. Además, si tomamos en cuenta ese pasaje de Deuteronomio, como les decía, en el tiempo en que fue escrito, todos vestían de manera similar, hombres y mujeres, con túnicas largas. Simplemente que en el vestuario de la mujer esas túnicas tenían ciertos adornos o accesorios que eran eh, muy del estilo de la mujer o que distinguían a una mujer de un hombre. Así que tal pasaje eh, se ha aplicado arbitrariamente para juzgar apariencias. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, de no juzgar por la manera de vestir. Aunque por supuesto que la palabra nos dice que la mujer pisa con decoro, con pudor. Y por supuesto que eso si lo resaltamos y lo recalcamos. Pero tampoco eh, para juzgar por apariencias de manera arbitraria y sin sentido. Bien, ahora sí vamos a llegar a lo que es el cómo juzgar en base a lo que nos dicen las escrituras. Y vamos a ver en este caso 8 puntos que nos indican cómo debemos hacerlo y bajo qué parámetros y en qué circunstancias, lo cual nos indica que sí podemos juzgar a los falsos maestros. Vamos a ver de qué se tratan estos 8 puntos. Bien, como primer punto tenemos el discernir entre lo bueno y lo malo. Qué importante es eso. Y aquí la tabla nos indica dos pasajes muy importantes. Hebreos 5:14 y Ezequiel 44:23 que dicen lo siguiente. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y Ezequiel
44:23 dice lo siguiente. Esta vez lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que dice lo siguiente: enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. En la versión Reina Valera nos indica lo siguiente, para que pues tengamos mucha más claridad de lo que dicen las escrituras al respecto. Dice la palabra aquí: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Estos dos versículos, que nos quieren decir: en Hebreos 5:14 nos dice que Dios nos ha ejercitado los sentidos para así aprender a tener un claro discernimiento entre lo profano y lo limpio, entre el bien y el mal. La madurez que debemos alcanzar cuando estudiamos con suma seriedad y con temor de Dios las escrituras, en saber qué es lo bueno y qué es lo malo, no solo para el contexto de denunciar a un falso maestro, sino en todos los aspectos de la vida de un creyente. Pero me quiero enfocar un poco con el tema de los falsos maestros. Cuando usted nota desde las escrituras que en su iglesia están predicando un evangelio falso, que están haciendo de la iglesia un show televisivo o de espectáculo, teatro, lo que sea, de esa estirpe, de ese estilo, o cuando allí todo se reduce a negocio, prosperidad, sanidad, etcétera, y la alabanza también no es para la gloria de Dios, sino para exaltar a su apóstol, a su maestro o a su salmista. Como vemos hoy, esos tres casos eh, son importantes para uno diagnosticar con la palabra de Dios de que en esas iglesias donde estos tres casos eh, se evidencian, pues ahí es donde hacemos un claro discernimiento en que se está profanando el culto de Dios, se está profanando la Santa Cena, se está profanando el otro sacramento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es el del bautismo, cuando este se lleva a cabo de una manera incorrecta. Entonces, sí hay que discernir. Discernir justamente es identificar, es evaluar. Entonces, el juzgar no solo es, o no solo implica el tema de condenar, sino que juzgar aquí, en el sentido de discernir, es evaluar, valorar. Entonces, eso debemos tener en cuenta, que la palabra de Dios en estos dos pasajes nos invitan, o más bien nos mandan a discernir, a identificar, a diagnosticar cuando una iglesia está en una mala práctica de la liturgia cristiana como tal, cuando se predica de mala manera las escrituras, cuando el pastor, en vez de predicar las escrituras, se pone a hablar de testimonios personales, o se pone a hablar una serie de chistes, o predica la palabra, supuestamente predica la palabra disfrazándose de Superman o de Los Increíbles o de cualquier personaje de la televisión o del cine animado, que porque esa es una manera creativa de predicar el evangelio, pues por supuesto la palabra de Dios
nos llama a discernir y verificar que eso no es correcto bíblicamente. El segundo punto nos dice denunciar a los falsos maestros. Mateo 3:7 y Primera de Timoteo 1:20. ¿Qué nos dice Mateo 3:7? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿A qué se refiere esto? A que nos llama la atención su manera desafiante de dirigirse a estos personajes y haciéndoles ver la inutilidad de apoyarse en la vinculación con Abraham como antepasado. Y también es verdaderamente fuerte lo que les dice Juan el Bautista a esos dos personajes, a los saduceos y fariseos, que como ustedes saben, ellos siempre andaban presumiendo de su perfecto conocimiento de la ley, pero que no mostraban un fruto. Y aquí lo que Juan les está diciendo a ellos, Juan el Bautista, es que de fondo les dice: ¿para qué se acercan? El, no solo es bautizarse, sino que tienen que mostrar un fruto de ese bautismo, que debe hacerse con sinceridad. Se debe concientizar de que es un acto de fe puro y sincero ante Dios. Algo que por supuesto los fariseos, como todos sabemos, nunca mostraron. Ese fruto de vida, ese fruto de fe, al tener tanto conocimiento de la ley, que es algo que Pablo también llegó a juzgar mucho de parte de él hacia los fariseos, lo mismo Esteban, y ya más adelante tocar el tema de Esteban. También nos dicen Primera de Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Otra vez aquí hablando del apóstol Pablo, cuando entrega a estos dos personajes, que aunque la Biblia no detalla mucho sobre ellos, lo que nos indica aquí Pablo es que sí juzgamos a los falsos maestros, en este caso a estos dos personajes, por probablemente o seguramente llegar a proferir palabras incorrectas hacia Dios mismo, que es lo que está pasando con muchos falsos maestros, sin por supuesto emitir nombres. Ustedes ya los conocen, ya saben a quienes nos referimos como tal, de quienes profanan la fe de muchos, profanan el evangelio, profanan el culto cristiano. Y si estuviera Pablo hoy presente, por supuesto haría lo mismo que Himeneo y Alejandro: entregarlos a Satanás para que no blasfeme más, para que aprendan a no blasfemar y teman a Dios. Bien, y el siguiente punto de cómo juzgar, más específicamente en el tercer punto, nos indica exponer el error por medio de la Biblia, Isaías 8:20, el cual dice lo siguiente: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, que todo aquel que enseña una falsa doctrina no le ha amanecido, es decir, que no o no ha entendido lo que es el evangelio y las diferentes doctrinas que conlleva toda la palabra de Dios,
o simplemente no le amaneció, en el sentido de que es una persona que no obedece a Dios, desafía, por el contrario, desafía a Dios, enseñando cosas que no son comprobadas dentro del marco de las escrituras. Entonces, lo que nos dice aquí, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es decir, si alguien viene y nos predica cualquier cosa, como por ejemplo Jesús es el arcángel Miguel, la salvación se pierde y es por obras, declaren, decreten sanidad, etcétera, de doctrinas famosas que conocemos que son completamente blasfemas y torcidas, y que si esas doctrinas no están ajustadas ni conforme a lo que Dios nos ha revelado en las escrituras, es porque a esas personas no les ha amanecido por las razones previamente mencionadas. Y por supuesto que esas doctrinas no son ni conformes ni a la ley ni al testimonio, es decir, que no están eh, fundamentadas en las escrituras, por tanto no les ha amanecido. Bien, y el cuarto punto que nos habla acerca de cómo juzgar, nos habla lo siguiente: probar y enunciar falsas doctrinas. Hechos 17:11, Hechos 7. Hechos 17:11 lo comenzaré a leer en Nueva Traducción Viviente y luego en Reina Valera 1960. Dice así, en Nueva Traducción Viviente: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, escuche muy bien esto por favor, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. En Reina Valera 1960 dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, más nobles, es decir, más humildes, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bien, como lo remarcamos en Isaías 8:20, si un pastor predica desde el púlpito, nosotros tenemos el deber, la nobleza y la disponibilidad de comprobar con las escrituras si, como dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, es decir, a las escrituras, está sujeto todo lo que el pastor o la persona encargada en la iglesia predica, un verdadero mensaje de la palabra de Dios, es decir, que todo lo que predica esa persona debe estar completamente fundamentado en la palabra de Dios. No puede escaparse lo que predica de el marco de las escrituras. Y aquí Pablo está felicitando a la iglesia de Berea porque han comprobado con las escrituras que lo que Pablo y Silas han predicado allí es conforme a la palabra de Dios y no conforme a como dicen muchos falsos maestros hoy. Es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que yo soñé, es que yo vi en aquella pared tal cosa, es que yo sentí tal cosa y Dios me habló. No, todo tiene que ser conforme a las escrituras. Como dice Martín Lutero, toda aquella enseñanza que no se encuadre o no se ajuste a las escrituras deben ser desechadas, rechazadas, anuladas, invalidadas. Así hagan llover milagros todos los días. Y también me recuerda lo que dice Steve Lawson: a mí
No me vengan con la frase Dios me dijo si no está acompañada de un capítulo y de un versículo correspondiente. Por lo tanto, es de vital importancia comprobar todo lo que un pastor enseña desde el púlpito. Si eso es de verdad palabra de Dios o de qué manera está predicando la palabra de Dios, si de verdad es una persona preparada, si es una persona con madurez, como lo dijimos previamente en citar Hebreos 5:14, si es una persona con madurez para predicar la palabra de Dios y dirigir a toda una iglesia, y en alimentar con leche espiritual no adulterada la palabra de Dios, eh, eh, darla como alimento no adulterado a sus ovejas encargadas. De lo contrario, se debe denunciar como un falso maestro. Pablo Quino le dijo a la iglesia de Berea, oigan, eso solo lo hace Dios, solo Dios juzga, respeten el púlpito ajeno, eso no se hace, yo soy ungido profeta, apóstol, quien hable contra mí van a recibir maldiciones por 5 generaciones. Ustedes van a ir al infierno porque están dudando de mí. No, jamás les dijo eso. Lo que les dijo aquí es, ustedes son nobles de corazón. Lo que hizo fue, en pocas palabras, felicitarlos porque tienen una madurez muy evidenciada en escudriñar, es decir, comprobar todo lo que se predica en la iglesia en base a las escrituras. El quinto punto de esa lista de cómo juzgar nos dice redimir al pecador según el orden de Mateo 18 y Santiago 5, 19, 20. Ya hablamos de Mateo 18, el conducto regular que en palabras de Cristo las escrituras nos presentan allí, de cómo poder exhortar a un hermano, reprenderlo en el sentido de exhortar, de llamarlo al arrepentimiento. Y si no nos escucha inicialmente, llevamos 2 o 3 testigos para insistir en que esa persona cambie su parecer debido a que esté dando malos pasos en ciertas circunstancias en las cuales está direccionándose mal en su vida. Nos, no sé, en diferentes áreas de la vida, en cuestiones maritales, en cuestiones espirituales, por supuesto, eh, en su trabajo, etcétera. Y ahí es donde debemos aplicar correctamente Mateo 18. Y si no escucha a esos 2 y 3 testigos, ni me escuchan a mí, entonces eso lo pasamos ya a toda la iglesia. Y si esa persona no escucha a toda la iglesia, entonces se debe aplicar una medida disciplinaria en apartarse de la comunión con toda la iglesia local hasta que esa persona muestre una verdadera evidencia, un fruto de verdadero y digno arrepentimiento. Y ahí es donde viene Santiago 5, 19, 20, que dice lo siguiente: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso no quiere decir que la persona vaya a perder su salvación, porque ese pasaje tristemente ha sido tomado de esa manera. Aquí Santiago 5, 19, 20 nos está hablando de que salvará
de muerte un alma, es decir, que, es, que está salvando a esa persona de un duro juicio de Dios, de quitarle su vida terrenalmente, aplicar eh, una dura disciplina contra esa persona en caso de que esa persona sea un verdadero creyente. Porque si leemos 1 Corintios 5:5 dice lo siguiente, permítame cito las escrituras. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, que cuando Santiago dice que si vamos y exhortamos a esa persona para que salvemos un alma, se refiere a evitar esa entrega de esa persona a Satanás para que destruya su carne, pero su espíritu está resguardado para Dios. Hay que entender muy bien lo que dicen las escrituras. Y esa es una manera de juzgar en el sentido de propiciar una exhortación a esa persona que está en malos pasos, que está atravesando por difíciles situaciones y que eso lo conlleva a tomar malas decisiones, caer en algún pecado, no sé, eh, es en un momento de debilidad en su fe debido a algún pecado eh, que se le ha salido de las manos, por supuesto, pero que nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, debemos exhortar a esa persona para que enderece sus pasos y se afirme en la fe. A eso es a lo que se refiere el pasaje. Bien, continuando con esta lista, en el punto número 6 nos dice reprender y no participar en sus obras ni escuchar sus doctrinas. Y nos indican Efesios 5:11 y también 2 de Juan 1:10-11. Vamos a comenzar a leer Efesios 5:11 que dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es muy claro lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Reprenderlas en el sentido de aborrecerlas, de no ponerle atención a ciertas obras o a ciertas doctrinas que están invadiendo nuestras iglesias locales de parte de falsos maestros que están llevando a cabo un culto profanado, un culto que no glorifica a Dios, sino se glorifican a sí mismos y satisfacen a sus vientres, mas no hacen la obra de predicar la palabra de Dios, lo que decíamos previamente, cuando no se alimentan a las ovejas con la leche espiritual no adulterada, sino que por el contrario la adulteran, como dice en segunda de Pedro 2:3. Son mercaderes de la fe que con palabras fingidas eh, están haciendo negocio de la fe. Su condenación no tarda y su perdición nunca duerme. Entonces es de mucha alerta esto. Y aquí nos dice la palabra de Dios: no participaré en sus infructuosas obras. Cuando en una congregación comienzan a tirarse al suelo, a reírse sin control, cuando la gente comienza a mostrar un emocionalismo completamente eh, fuera de toda proporción, fuera de toda normalidad, donde no hay ninguna templanza, ningún orden. Hay gritos, falsas lenguas, como esto del rabasaya y cosas así. Pues todo esto son obras infructuosas, obras de las tinieblas y que no tienen ninguna base o sustento en las escrituras.
y por lo tanto se deben reprender en el sentido de aborrecer y denunciar cada vez que una iglesia local desde su pastor propician ese tipo de supuestos cultos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, a lo cual nos lleva a lo que dice segunda de Juan 10:11, ¿no? Recordemos que segunda de Juan solo tiene un capítulo de 13 versículos más precisamente, y dice en el versículo 10 y 11 lo siguiente: si alguno viene a nosotros, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Cuando nosotros le decimos bienvenido a esas obras y participamos de ellas como las mencionadas ya anteriormente, estamos ahí siendo cómplices del pecado, siendo cómplices de cosas que aborrece Dios como tal. Cuando la Biblia nos dice hágase todo decentemente con orden, 1 Corintios 14:40, ahí estamos en un claro discernimiento de que si en su iglesia comienzan a tirarse al piso y comienzan a revolcarse en emociones y comienzan a hacer movimientos corporales completamente anómalos y que no tienen ninguna normalidad, ninguna cordura, coherencia, templanza, pues simplemente eso no es del Espíritu Santo, ya que Gálatas 5 nos indica en los versículos 22 y 23 que la templanza es una de las características de ese fruto del Espíritu. Por lo tanto, ahí ya estamos haciendo un claro discernimiento de que esas obras no son de Dios y por lo tanto son obras infructuosas de las tinieblas, como dice Efesios 5:11. Y si le decimos bienvenido a eso, estamos participando de sus malas obras, como también este versículo o estos dos versículos de segunda de Juan 1, 10, 11 también se aplica a, por ejemplo, cuando se acercan a nuestra puerta y nos timbran ciertos grupos que pues quiero evitar mencionarlos, y nos traen una doctrina que no es conforme a la de nuestro Señor Jesucristo y le decimos bienvenido, pues le estamos diciendo bienvenido a falsos maestros con falsas doctrinas y estamos siendo partícipes de sus malas obras, es decir, de predicar un evangelio adulterado. Entonces, aquí hay que tener discernimiento y no decirles ni bienvenido ni abrirles la puerta siquiera, simplemente reprender todo eso, es decir, no darles la atención requerida que los propiciadores de estas falsas doctrinas quieren que les brindemos. No vamos a darles esa atención, no vamos a abrirles la puerta. Eso es lo que nos indica ese pasaje. Por lo tanto, es una manera de juzgar la falsa doctrina y a los maestros que la propician. Como séptimo y penúltimo punto de la lista de cómo juzgar en base a las escrituras, tenemos repudiar a los falsos maestros. Los versículos aquí son Tito 3:10 y 1 Corintios 5:12-13, que es el que está en el encabezado de la lista. Tito 3:10 nos indica lo siguiente: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchenlo, desechadlo. Y esto ya lo comprobamos con Mateo 18. Si seguimos el conducto regular de Mateo 18, estamos ya desechando a un falso maestro. Estamos diciéndole a ese falso maestro
que su doctrina no es conforme a las escrituras. Cuando comprobamos con las escrituras lo que hemos dicho en puntos anteriores, de que su doctrina no está conforme a ellas, pues se sigue el conducto regular de Mateo 18 en retirarlo de el ministerio si es el caso, cuando esta persona insiste en enseñar cosas que no están conforme a las escrituras y que por el contrario esta persona está causando divisiones. Es decir, que no solo en el caso de los falsos maestros, sino personas que están generando, como lo que decíamos en los puntos de no juzgar, están generando chismes con una bola de nieve, ¿no? En la cual se dice una cosa y luego se dice otra y se agrega más, y, y esa bola de nieve arrasa con muchas personas e incluso con toda una iglesia y la divide, la fractura y termina en una pésima comunión unos con otros, al difamarse unos de otros, el atacarse en unos a otros, entre otras cosas similares. Y esto también lo han generado falsos maestros para cuando, y eso lo he escuchado mucho en las famosas mega iglesias, cuando quieren tener más adeptos, van a iglesias más pequeñas y causan divisiones para acabar con esas iglesias pequeñas y absorber a sus congregantes a sus megatemplos, a sus mega iglesias. Entonces ahí es donde se aplica este pasaje, porque están causando divisiones, están en obras de las tinieblas, infructuosas, por supuesto, como lo que decía Efesios 5:11, y todo para predicar cosas a su conveniencia. Y a esas personas hay que sacarlas de la comunión con los verdaderos hermanos en la fe, los que de verdad amamos a Dios, alabamos a Dios y escuchamos a Dios en base a una sana doctrina. Entonces hay que tener en cuenta eso, que a esos falsos maestros hay que denunciarlos de esa manera, repudiándolos, salir de esas sectas, de esas iglesias en las cuales están propiciando divisiones a propósito, y las cuales están predicando por conveniencia lo que no está basado en las escrituras y están causando divisiones. Y ahí es donde viene 1 Corintios 5, 12, 13, que dice en Nueva Traducción Viviente lo siguiente: no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes. Y les está hablando creyentes, a la iglesia les está hablando. Juzgar a todos los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera. Pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Es una Nueva Traducción Viviente, que me parece que es donde está mucho más claro el versículo, o esos dos versículos. Es decir, que si una persona está causando divisiones para llevarlos a estas mega iglesias, o más bien mega sectas de la prosperidad, que te quede clara y todo eso, y está generando murmuraciones, chismes, todas esas bolas de nieve que yo mencionaba anteriormente, para justamente desocupar a toda una iglesia y llevarlas a una de estas congregaciones que tienen más de 3.000, 5.000 personas, aunque alimentadas con leche espiritual adulterada, por supuesto. Pues a esas personas hay que quitarlas. Dice aquí, quitar al malvado entre ustedes. Es decir, juzgarlo en base a Mateo 18. Otra vez Mateo 18. Recuerden siempre lo de Mateo 18.
porque pues a los de afuera Dios los juzgará. No es nuestra responsabilidad juzgar a los de afuera, porque los de afuera pues no conocen del Evangelio. Ya Dios se encargará de ellos. Pero nuestro deber es juzgar, es decir, exhortar a los que están dentro de la iglesia. Lo que decíamos con Santiago 5, 19, 20, lo que decíamos con Mateo 18, cuando una persona está en una situación crítica, ¿no? Está en una crisis, ya sea de salud, no sé, en su matrimonio, a nivel espiritual también. Se le exhorta, se le llama al arrepentimiento, aplicándose los parámetros establecidos en Mateo 18. Pero si no, pero si esa persona persiste en sus malas decisiones, en su rebeldía, en su necedad, pues se aplica Mateo 18 para excomulgarse, es decir, apartarse de la iglesia local para que no afecte la comunión con Dios de los demás hermanos en una iglesia local. Entonces, este pasaje sí nos indica que hay que juzgar a los falsos maestros, que hay que quitar a los malvados de entre nosotros, porque están causando divisiones y están trayendo consigo herejías encubiertas, como bien lo dice la palabra de Dios en segunda de Pedro más específicamente. Están trayendo leche espiritual adulterada, por decirlo así, veneno, en el cual está desfigurando la fe de muchos, afectando la fe de muchos negativamente. Así que sí hay que juzgar a los falsos maestros. Y con estos pasajes, cuanto más. Y ya como último punto, nos remitimos al octavo de ellos en la lista de cómo juzgar. Y nos indica lo siguiente: retirarlos del ministerio a los falsos maestros de acuerdo a Mateo 18 y no permitirles predicar. Tito 1, 9, 11, que indica lo siguiente: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Otra vez lo repito, y convencer a los que contradicen. ¿Contradicir qué? La palabra de Dios. Otra vez aquí traemos a colación la madurez que nos hablaba Hebreos 5:14, lo Hechos 17:11, el comprobar con las escrituras que lo que se enseña es la verdad, y así poder denunciar a quien contradice las escrituras. Y luego dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales escuchen muy bien esto: es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Más claro ni el agua este pasaje, que nos indica algo muy puntual, y es que a estos falsos maestros que enseñan pactar, declarar, enseñan que la salvación es por un mérito suyo, enseñan que Jesús no es Dios, que bueno, tantas locuras que se enseñan hoy, como por ejemplo que yo soy apóstol, que yo soy hasta incluso Melquisedec, y cosas tan locas como esas, o que Jesús es el arcángel Miguel, etcétera, de falsas doctrinas. Pues eso lo debemos denunciar en el sentido de taparles la boca. ¿Y cómo? Aplicando de nuevo Mateo 18 y lo que dice 1 Corintios 5, 12, 13. Retirarlos del ministerio de esa manera hasta que esa persona de verdad cambie
su manera de entender las escrituras. Y si predica las escrituras, que no sea por conveniencia, trastornando casas enteras, como bien aquí el pasaje lo indica. Porque eso es lo que estamos viendo hoy, la proliferación, desgraciadamente para la iglesia, de tantas y tantas personas que están profanando la fe de muchos en enseñar todo esto de la prosperidad y todas las doctrinas antibíblicas que he mencionado anteriormente. Y que todo eso lo enseñan por ganancia deshonesta. O también en el caso de los que enseñan un evangelio de obras o doctrinas muy específicas en donde están enseñando, ya sea por mal entendimiento de las escrituras o por alguna otra razón similar, a esas personas retirarlas del ministerio mientras recapaciten y estudien las escrituras con mayor seriedad y madurez. Otra vez la palabra madurez aquí se aplica perfectamente, como lo dice Hebreos 5:14, porque de hecho dice Arceus Paul de Ligonemen, esto es que no todos los que predican la palabra de Dios son maliciosos. Unos lo hacen por ignorancia y otros lo hacen por maldad. Pero hay que huir más de los maliciosos, de los que predican la palabra por maldad, que de los ignorantes. Y eso es completamente cierto. El ignorante puede llegar a tener más intención de recapacitar y estudiar las escrituras con mayor seriedad, pero en el caso del otro, de los malvados, de los maliciosos que enseñan la palabra por ganancia deshonesta, como lo dice el pasaje, pues son personas que difícilmente lleguen a recapacitar, que difícilmente lleguen a tener una reconsideración de lo que enseñan. Muchos dicen, no, pero es que Benny Hinn lo hizo. No, Benny Hinn aún no ha hecho eso. Es simplemente una persona que habla hoy una cosa y mañana otra por darse fama, pero siempre está eh, llevando a la gente a doctrinas del error, como dice bien Efesios 4:14. Personas que están por artimañas del error llevando a la gente por cualquier viento de doctrina, y eso es bastante peligroso. Y a esos falsos maestros hay que taparles la boca, o como dice en la nueva traducción viviente, hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. Es decir, que las están espantando de la verdad. Y esto es muy evidente en la iglesia de hoy. Personas que dicen, yo no vuelvo a esa iglesia, o yo no voy a ninguna iglesia porque todas mienten, porque todas roban, porque todas se aprovechan de la gente. Y tristemente hemos tenido que escuchar eso gracias a famosas sectas y famosas mega iglesias, que en realidad son también sectas, que por su evangelio de la prosperidad y otra gran cantidad de doctrinas erróneas y blasfemas ante Dios, pues han hecho que muchos desistan de seguir escuchando la palabra de Dios, o que otros digan, yo sigo creyendo en Dios, pero no quiero saber nada de las escrituras, no quiero congregarme. O también el caso que es parecido al que acabé de mencionar. No, pues yo creo en Dios y leo las escrituras, pero simplemente no quiero ir a ninguna iglesia porque allá solo quieren mi dinero y etcétera. Y justamente en eso caemos, en
en el tener un falso testimonio, o más bien un testimonio manchado, lleno de abolladuras, como cuando un auto se estrella. eh, gracias a que gracias a que esos falsos maestros están enseñando un evangelio anatema, como dice Gálatas 1:7-9, que es otra manera en la cual Pablo juzgó a los falsos maestros, diciéndoles: todo aquel que predique un evangelio, ya sea un hombre o un ángel, que venga a predicar un evangelio diferente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Entonces, eso ya debe ser de bastante consideración de parte de nosotros como creyentes, el siempre estar escudriñando las escrituras y siempre comprobando que todo lo que nos predican en nuestras iglesias sea conforme a las mismas, y que nos salga de todo lo que está dentro de las escrituras estipulado y revelado de parte de Dios. Amigos, como una reflexión final de todo esto, lo que les quiero indicar es que, por favor, abran la Biblia, disciernan, como dice Ezequiel 44:23, disciernan entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo limpio, lo santo, para que justamente no venga cualquier falso maestro con sus artimañas del error a engañarnos, a decirnos: yo soy un Cristo encarnado, o yo soy el arcángel Gabriel o Miguel, o cualquier ser celestial, o que yo soy un enviado especial o cosas así. Por favor, no los escuchen. Lean las escrituras, siempre estén con los ojos, los oídos bien abiertos, con la mente bien abierta, con un corazón noble, humilde, para que ustedes disciernan por medio del perfecto filtro que es la palabra de Dios, lo que si lo que se les predica es verdad según las escrituras, o por el contrario son doctrinas que se deben rechazar y repudiar completamente. Y si un pastor viene y les dice: no juzgue mi trabajo, no juzgue mi pastorado o mi apostolado, porque vas a recibir una maldición o te vas a ir al infierno, apártese de esas congregaciones, apártese de todo lugar aquel donde eh, el pastor se cree infalible, tan infalible que no se le puede cuestionar absolutamente nada. Huyan de ahí, huyan de esos lugares, porque esos lugares no son bendecidos por Dios, no son llenos de la palabra de Dios. Allí no está Dios presente en esas iglesias. Allí la autoridad de Dios fue usurpada, como dice en Primera de Tesalonicenses 2, de los versículos 1 al 11, más precisamente hasta el 12 incluso. Huyan de allí, por favor, y siempre estén dispuestos a escudriñar todo en base a las escrituras. Y esa es una invitación que les hace el Ministerio Reformado Jesús Vive. Compartan este video, denle like a nuestro canal. De parte es todo. Muchas bendiciones a todos ustedes de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por ver este video y compártalo, por favor. Bendiciones.